El día de hoy les presenta el equipo de la mesa uno el tema de acústica. El equipo está conformado por Galicia Ramírez Rodrigo, Martínez San Juan Ariel Humberto y su servidor Portes Vera Alejandro. Ondas sonoras. Las sonoras son longitudinales, lo que significa que ocasionalmente ocurren en la misma dirección en la que se propaga la onda. Cada partícula del medio oscila alrededor de su posición de equilibrio, pasando de compresiones, regiones de mayor densidad y presión, a rarefacciones, regiones de menor densidad y presión. Esto crea una asociación de crestas y valles en la onda sonora. Fenómenos acústicos. La acústica también nos permite explorar algunos de los fenómenos más interesantes relacionados con el sonido, como la resonancia y el efecto Doppler. La resonancia ocurre cuando un objeto vibra en respuesta a una onda sonora en su frecuencia natural, mientras que el efecto Doppler se refiere al cambio en la frecuencia de onda sonora cuando la fuente del sonido se mueve hacia lejos del oyente. El nivel de intensidad sonora. El nivel de intensidad sonora es una medida que describe la cantidad de energía acústica que se transmite en una forma de onda sonora. Se utiliza para cuantificar la amplitud o potencia del sonido y se expresa en decibeles, que es B mayúscula. El nivel de intensidad sonora se basa en una escala logarítmica debido a la amplia gama de intensidades que puede abarcar el sonido. La escala se define en una relación de nivel de referencia, que generalmente se establece como el umbral de audición humana, el nivel más bajo de sonido que el oído humano promedio puede detectar. La fórmula básica para calcular el nivel de intensidad sonora es, nivel de intensidad sonora es igual a 10 por el logaritmo natural de intensidad sobre intensidad inicial, donde L es
es el nivel de intensidad sonora en decibeles y es la intensidad de sonido en vatios metro cuadrado. Sería watts entre metro cuadrado. Y intensidad inicial es la intensidad de referencia que generalmente se toma como 10 a la menos 12 de watts metro cuadrado. La fórmula utiliza el logaritmo en base 10 para comparar la intensidad del sonido con la intensidad de la referencia. Audiograma. Un audiograma es una representación gráfica de los resultados de una prueba de audición, conocida como audiometría. Se utiliza para evaluar la audición de una persona y mostrar el nivel de audición en diferentes frecuencias. En un audiograma, el eje horizontal representa la frecuencia en hertz, que corresponden a los tonos altos o bajos. El eje vertical representa el nivel de audición en decibeles, que indica la intensidad o volumen del sonido. El audiograma está dividido en dos partes. El audio izquierdo, marcado con una O y una abreviación de izquierda, y el audio derecho, marcado con una D o una abreviación de derecha. Representan el grado de pérdida auditiva. Estas se categorizan en audición normal, son los puntos que caen dentro de los límites normales de la audición. Pérdida auditiva leve, los puntos que caen dentro del rango de audición leve. Pérdida auditiva moderada, los puntos que caen dentro del rango de audición moderada. Y pérdida auditiva severa, los puntos que caen dentro del rango de audición severa. Y por último está la pérdida auditiva profunda, los puntos que caen dentro del rango de audición profunda, o sea, total. Efecto Doppler. El efecto Doppler es un fenómeno físico que ocurre cuando hay un cambio percibido en la frecuencia de onda debido al movimiento relativo entre la fuente de la onda y el observador. Se aplica a diferentes tipos de ondas, como las ondas del sonido y las ondas electromagnéticas, como la luz. Cuando una fuente de onda se mueve hacia un observador, las ondas se comprimen y la longitud de onda aparente se acorta. Esto provoca un aumento en la frecuencia percibida, lo que se traduce en un tono más agudo. Por el contrario, cuando una fuente de onda se aleja del observador, las ondas se estiran y la longitud de onda aparente se alarga. Ejercicios. El problema, la boca de un bebé está a 30 centímetros de la oreja del padre y a 150 de la madre. ¿Qué diferencia hay entre los dos niveles de intensidad de sonido que escuchan ambos? Solución. La intensidad de sonido del papá menos la intensidad de sonido de la mamá. Eso se reescribiría como 10, este, 10 decibeles por logaritmo de la intensidad de sonido de papá entre la intensidad de sonido inicial, menos 10 decibeles por logaritmo de intensidad de sonido de la mamá entre intensidad del sonido inicial. Eso viene siendo igual a 10 decibeles por logaritmo de intensidad de sonido del papá entre la intensidad de sonido de la mamá. Intensidad del sonido del papá entre la intensidad de sonido de la mamá es 1, 1,50 entre punto 30, lo cual como resultado final nos estaría quedando como 14 decibeles. Ejercicio, ejercicio 2. Un tren avanza con una rapidez de 40 metros sobre segundo, hace sonar un silbido, cuya frecuencia es de 500 Hz. Determina la frecuencia que un observador estacionario escucha cuando el tren se aproxima a él. Solución. Podemos utilizar la ecuación 14.2 para obtener la frecuencia aparente cuando el tren se aproxima al observador. Si tomamos la velocidad de 345 metros sobre segundos como la rapidez del sonido en el aire, tenemos lo siguiente. Hacemos la sustitución en la fórmula de la velocidad de 345 metros sobre segundo sobre 345 menos 40 metros sobre segundo, que nos da un total de 566 Hz.
El otro ejercicio es: determina la frecuencia que el observador estacionario escucha cuando el tren se aleja de él, y nos dio un total de 448 Hz.